Yacía allí, donde parecía que el mundo se había apartado, como si la tierra y el aire mismos se negaran a reconocer su presencia. Su cuerpo había pasado por el sufrimiento, por la vergüenza, por la oscuridad de la que nadie podía liberarlo, y aún así había recibido una señal de honor. Telas rarísimas y perfumes, como si una mano invisible quisiera subrayar que allí no estaba un criminal, sino un rey. ¿Y quién se atrevió a acercarse a él en esa hora? No fueron los discípulos, ni aquellos que habían jurado seguirlo hasta el fin. Fue un hombre inesperado, alguien que durante años había permanecido entre los doctores de la ley y los fariseos, cuyo nombre inspiraba respeto y cautela en el Sanedrín: Nicodemo. La noche había caído sobre la ciudad, densa y silenciosa. Las calles de piedra parecían ajenas, frías, y cada paso resonaba como un eco en el corazón. Nicodemo caminaba, guiado por un fuego interior que no podía medirse con leyes, títulos ni seguridades acostumbradas. No buscaba gloria, no quería probar su lealtad, buscaba la verdad, esa capaz de romper el miedo y abrir los ojos a una luz que nunca se apaga. Desde niño había estudiado las escrituras, seguido las tradiciones, enseñado a otros las leyes. Sabía cómo manejar las palabras, cómo aparentar rectitud, cómo guardar su imagen delante de los hombres. Pero ahora todo eso parecía vacío. En su alma nacía una inquietud y, al mismo tiempo, una sed de algo mayor, algo que no podía retenerse ni explicarse, algo que no se medía con ritos ni con justicia exterior. Entendía que cada paso hacia él era un paso contra sus propios límites, contra el temor a ser descubierto, rechazado o malinterpretado. El viento traía el olor de los olivos de los montes, mezclado con la humedad nocturna, y parecía que la misma naturaleza contenía la respiración, observando ese viaje del alma. Nicodemo avanzaba ocultando el rostro, sintiendo como cada piedra bajo sus pies y cada sombra se volvían una prueba que exigía decisión. Y cuanto más cerca estaba, más percibía que aquel camino no era simplemente hacia un hombre, sino hacia la eternidad, hacia una verdad imposible de encerrar en palabras. Ante él se abrió una escena callada. Los discípulos descansaban, cansados y silenciosos como sombras en la tierra, y sobre una piedra ligeramente elevada estaba sentado aquel que era la fuente de la luz, imposible de ignorar. La luna reposaba suavemente sobre su rostro, reflejando una paz y una fuerza que derribaban todas las fronteras habituales de la razón y la percepción de Nicodemo. ¿Comprendió? Aquí no había poder, ni reglas, ni miedo, solo la verdad que había buscado toda su vida. Cada instante estaba cargado de lucha interior. Nicodemo percibía una fuerza que emanaba de la presencia del Maestro, una fuerza capaz de transformar hasta el corazón endurecido por largos años de leyes y normas. Veía que el amor y la compasión podían ser más fuertes que el miedo, que la justicia del mundo y que las prescripciones externas. Todo lo que había enseñado a otros, todo lo que había valorado como sabiduría de la ley, no era más que preparación para ese encuentro, para esa revelación. Con cada segundo la respiración se hacía más pesada, el corazón latía más fuerte. Sabía que no había vuelta atrás. Todo el conocimiento anterior y las respuestas habituales se desmoronaban, cediendo lugar a una luz interior imposible de ignorar. Esa luz no exigía adoración, simplemente era, pero su fuerza era absoluta, capaz de cambiar la vida, de destruir los miedos, de abrir el corazón. Y entonces Nicodemo entendió que aquel paso, atravesando tinieblas, dudas y temores, sería decisivo, no solo para él, sino para todo lo que alguna vez consideró importante. Sintió que el miedo ya no tenía dominio, que las leyes y los títulos eran nada frente al despertar interior. Y precisamente ese camino, trazado a través de la noche, de las sombras de Jerusalén, de la inquietud y la duda, lo conduciría al momento en que podría honrar a aquel a quien el mundo había rechazado, pero cuya presencia iluminaba la eternidad. Esa noche Nicodemo comprendió. Todo en su vida, cada lección, cada costumbre, cada conocimiento, lo había preparado para encontrarse con la verdad. Y cuando la oscuridad dio paso a la luz, su corazón, largo tiempo retenido por temores y reglas, finalmente se abrió. Se abrió hacia la fuerza eterna que no puede apagarse, que no puede rechazarse, que no puede comprenderse del todo, pero que sí puede recibirse y permitirle transformar la vida. Antes de que la noche cayera definitivamente sobre la ciudad, dentro de mí crecían preguntas que no me dejaban en paz ni de día ni de noche. Conocía las profecías, había oído hablar de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, de un pacto escrito no en piedras,
sino en lo profundo del alma humana. Pero nunca había visto que esas palabras cobraran vida con una fuerza tan irresistible, que el aliento de la noche temblara junto con ellas, que el aire mismo se volviera carne del misterio. Y allí apareció él. Su presencia llevaba en sí algo que la razón no podía contener, pero que el cuerpo sentía con todo su ser. Aquí estaba la verdad, aquí estaba la revelación viva. Sus palabras tiraban de hilos invisibles. Hablaba de un nacimiento inexplicable, de una vida que no venía de la ley ni del esfuerzo, sino del espíritu, semejante al viento, audible pero incomprensible. Cada susurro del jardín nocturno parecía confirmarlo. La tierra, el aire, los árboles, todo murmuraba que lo imposible era posible. Mi mano se posaba en el pecho, tratando de percibir lo invisible. ¿Cómo puede ser real lo que no se ve? Temblaba en el alma, y el silencio que siguió a sus palabras daba espacio a una lucha interior, dormida por largo tiempo, pero ahora despierta. Por primera vez me sentí pequeño. Todo lo que había enseñado, todo lo que había considerado verdad, estaba en peligro. Las leyes rígidas, las normas, la justicia exterior, todo se derrumbaba ante la luz viva de la verdad. El corazón se desgarraba entre la severidad acostumbrada y el temor al juicio de los hombres, y aquella fuerza invisible e irresistible que atraía hacia la simplicidad de la verdad, tan clara que parecía imposible. Los pensamientos se enredaban, pero la voz interior insistía: más que leyes, más que ritos, más que conocimientos, algo vivo, algo verdadero. Y en respuesta el silencio revelaba la verdad. La carne no produce vida espiritual, solo el espíritu puede dar la vida verdadera. Levantaba los ojos, intentando atrapar aunque fuera una sombra de comprensión, y recordaba mi juventud, el deseo de justicia, de perfección, los sueños de agradar a Dios con obras. Los años mostraron con crudeza: el corazón humano es demasiado débil, las leyes demasiado pesadas, el mundo demasiado confuso. Quizás este era el camino del que hablaban los profetas, un camino que no puede recorrerse con mente ni con fuerza. El viento volvió a jugar con las hojas, inquieto, casi amenazante, y un escalofrío helado recorrió mi espalda. No era solo viento, era un cambio interior, incomprensible, que exigía una respuesta. La imposibilidad de comprender el nacimiento del espíritu me desgarró, obligándome a reconocer el miedo y la debilidad. El viento susurraba entre las hojas, y el silencio entre mí y la verdad se hacía tangible, aplastante, exigiendo valentía. Ningún libro, ningún comentario daba respuesta. Me encontraba ante el vacío, ante la ruina de todos mis apoyos, ante un misterio para el cual mi conocimiento resultaba inútil. ¿Cómo es posible?, preguntaba el alma, temblando de horror y expectación. Y de pronto resonó la verdad. No son los conocimientos los que abren el reino, sino el nacimiento del espíritu. La fe no está en los razonamientos, sino en la entrega total, en la confianza. Cada palabra era como una chispa, encendiendo al mismo tiempo miedo y esperanza. Imágenes del pasado estallaron en la mente: las sesiones del Sanedrín, las miradas severas de Caifás, la rigidez de los fariseos, la presión de la santidad externa. Un paso en falso, y todo se derrumbaba: respeto, posición, incluso la seguridad de la familia. Y aún así la voz interior susurraba: perderlo todo por la verdad es ganar la vida. ¿Cómo confiar en lo invisible, apartarse de lo habitual para entrar en lo incomprensible? Una mano extendida no como exigencia, sino como ofrecimiento, abría el camino. Así actúa el espíritu, destruyendo lo viejo para crear lo nuevo. Las piernas flaqueaban, el peso de los años de tradición aplastaba los hombros, pero delante de mí estaba la verdad viva, encarnada no en rollos, sino en presencia, en palabras, en aliento. La lógica chocaba con la fe. El respiro de la noche se llenaba de inquietud y de espera. Cada instante probaba la disposición del corazón. El viento volvió a soplar, como confirmando que el cielo escuchaba. Cerré los ojos y sentí la voz de Dios hablando a través de la noche. Y al abrirlos vi esa misma certeza, sabiendo que la semilla de la fe ya había sido sembrada. Comprendí la ironía. Un maestro que creía haberlo aprendido todo se descubre discípulo ante un misterio más alto que toda sabiduría. En el alma resonaban palabras que sacudían hasta lo más profundo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Las profecías de Daniel cobraban vida. El Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo y recibirá un dominio eterno sobre los pueblos. Y allí, frente a mí, un hombre sencillo declaraba de sí mismo que era el Hijo del Hombre. Y yo comprendía que la verdad estaba viva.
Sus palabras sobre la exaltación, como la serpiente de bronce, prometían vida eterna a los que creyeran. La verdad estaba allí, real, y el corazón temblaba al percibir la grandeza de la revelación. Miedo y temblor se entrelazaban con la determinación de creer, con la disposición a perderlo todo por una vida que nunca termina. Desde lo alto, apenas audible, él repetía palabras que hasta entonces nunca habían tocado su corazón. ¿Hablas de muerte? Jesús lo miraba de frente, sin sombra de duda, y en esos ojos brillaba no solo la verdad, sino un amor sin límites. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón se le encogió, como bajo una piedra invisible. Nunca antes había escuchado algo semejante. Conocía el amor de Dios por Israel, por su pueblo escogido, pero ahora sonaban palabras sobre el mundo, sobre cada persona sin excepción. Ese amor no conocía fronteras, no se limitaba al templo ni al Sanedrín, no escogía justos o pecadores. Era para todos, y su alcance era inconmensurable. La voz de Jesús sonaba al mismo tiempo firme, como un trueno, y suave, como el viento que toca las hojas en la noche. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las piernas se doblaron. Él, que durante tantos años había predicado sobre castigo y juicio, escuchaba palabras que daban la vuelta a todo lo que sabía. Dios no vino a destruir, no vino a acusar, vino a salvar a todos, incluso a los que lo rechazan. Las palabras resonaban como eco en el pecho, y la mente no hallaba reposo. La salvación se ofrecía a todos, pero solo a quienes permitieran al Espíritu transformar el corazón, a quienes creyeran en lo imposible. La mano en el pecho, la respiración entrecortada, y cada célula del cuerpo sentía el peso de la revelación. Todo lo que había enseñado y en lo que había creído se derrumbaba. Su posición, su orgullo, su conocimiento, todo parecía trapos frente a la verdad, que era mayor que los rollos, mayor que las leyes. Recordó al pueblo en el desierto, mordido por serpientes, a los que miraban la serpiente de bronce y eran sanados. Y se preguntaba, ¿qué haré yo? ¿Miraré al Hijo del Hombre exaltado o apartaré la vista de la verdad por miedo e incredulidad? La fe exigía más que conocimiento, más que la justicia acostumbrada. La fe exigía el corazón, la entrega total, la confianza sin reservas. El viento se levantó de nuevo, levantando polvo y susurrando entre las piedras, como si el mismo espíritu despertara su corazón. No respondió de inmediato. El corazón y la razón libraban una batalla que no podía controlar. Aceptar las palabras significaba dejar todo lo que sabía. Rechazarlas era perder la oportunidad de escuchar al cielo tan cerca de la tierra. Jesús no lo presionaba, pero cada palabra era semilla sembrada en lo profundo, creciendo en el silencio de la noche. Inspiró hondo, cerró los ojos, y el silencio envolvió todo alrededor, obligándole a escucharse a sí mismo. La revelación era clara, como la luz de la luna, pero creer, eso debía hacerlo él mismo. Escuchar era una cosa, creer era otra. El corazón de Nicodemo se encogía al darse cuenta de que su conocimiento, su poder, su reputación ante los hombres no significaban nada frente a la verdad eterna. Jesús habló de nuevo, sin condena, pero con el peso de la revelación. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las palabras cayeron como un peso sobre los hombros. El juicio del que tantas veces había hablado en las sinagogas estaba ahora aquí y presente. No había necesidad de esperar el fin de los tiempos, la decisión ya estaba revelada. Condenado, ya condenado. Nicodemo lo susurraba casi con horror mudo. Jesús dio un paso hacia él. La sombra cayó sobre las piedras, mientras su rostro permanecía iluminado por una luz suave. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que busca la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Era a la vez un desafío y una invitación. Él había escogido la noche, el refugio, el anonimato, pensando que se protegía. Pero la oscuridad tenía un precio, y era evidente. Permanecer en las sombras significaba no escuchar el llamado del corazón. Las lágrimas llenaron sus ojos. Su vida, llena de honor ante los hombres, ahora parecía vacía ante el rostro de Dios. Era maestro para el mundo, pero discípulo ante la verdad. Vine aquí para ocultarme, no elegí la oscuridad, susurró, y las palabras de Jesús resonaron como una guía profunda. Nicodemo, no se trata solo de entrar en la noche,
sino de permanecer en ella. No elegiste el desasosiego que te trajo a mí, pero la decisión es tuya: quedarte en la oscuridad o salir a la luz. Cerrando los ojos, sentía al mismo tiempo miedo y esperanza. El peso de la eternidad oprimía su corazón. Al abrirlos, vio a Jesús sereno y seguro, como si dijera: no temas a la luz, abrázala. Las últimas palabras resonaban en su mente: el que busca la verdad, camina hacia la luz. No era una lección, sino un llamado, y la noche pronto acabaría junto con la oportunidad de decidir. Apretó el manto, dando un paso atrás, desgarrado entre el valor y el temor: salir de la sombra o vivir dividido para siempre. El amanecer se levantaba lentamente sobre Jerusalén. El encuentro terminó, pero las palabras del maestro ardían como fuego en su corazón. Cada paso sobre las piedras antiguas resonaba como eco de su lucha interior. La casa guardaba el silencio habitual, pero en su alma no había paz. El diálogo volvía una y otra vez: quien no cree ya está condenado. La luz había venido. Era necesario nacer de nuevo. Se sentó a la mesa cubierta de rollos. Las palabras de la ley ya no le parecían simples normas, sino señales que apuntaban a algo mayor. Su mirada se detuvo en el rollo de Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, susurró, comprendiendo la grandeza de esa revelación. Y de pronto, unos pasos rompieron el silencio. Entró su hijo mayor, joven, orgulloso y firme en las tradiciones, dispuesto a seguir las huellas de su padre. «¿Papá, no duermes?» Nicodemo sonrió, intentando ocultar el peso de su corazón. Sabía que el cambio había comenzado, y que la elección era su único camino. Cuando Jesús se marchó, dejándolo solo, Nicodemo cayó de rodillas, sintiendo como su corazón se desgarraba entre el deber y la verdad que de pronto había estallado delante de él, como un relámpago en medio de la noche. Jamás había sentido tal inquietud, una claridad tan dolorosa. Las lágrimas llenaban sus ojos, y en su alma latían a la vez miedo y esperanza. ¿Cómo guardar silencio entre los ancianos, cuando la luz ya había tocado su corazón y le había abierto los ojos a la realidad eterna, a un poder que superaba el conocimiento de la ley y la sabiduría humana? Cada mañana traía nuevas dudas, y las sesiones del Sanedrín se convertían en un campo de batalla oculto. Dentro de aquellas paredes, iluminadas por las vacilantes llamas de las antorchas, los conspiradores tejían sus intrigas, discutiendo cómo enfrentar al Galileo, que enseñaba como si la misma fuente de la luz hablara a través de él. Caifás hablaba con desprecio, otros fariseos se burlaban de los creyentes, y todo ello sonaba como el chapoteo de agua helada en su alma, frío, ensordecedor, penetrante hasta los huesos. Guardaba silencio, observaba como una piedra, aunque cada mirada y cada palabra lo desgarraban por dentro. Sus manos sudaban, sus labios se apretaban, y el corazón se encogía como queriendo huir de la verdad. Nicodemo comprendía. Callar también era una elección, pero ¿a qué precio tan terrible? Cada día en silencio era una traición, tanto contra el Sanedrín como contra la luz que ya iluminaba su alma. Las noches se volvieron su prueba. Vagaba por la terraza de su casa, mirando las estrellas, buscando en su resplandor una respuesta que parecía imposible. Su alma se desgarraba entre el miedo a perder su posición, su autoridad y respeto, y el deseo de lanzarse a la verdad que ya había sentido, hacia aquel que podía darle nueva vida. La razón le susurraba prudencia, pero su corazón clamaba libertad. Cada mañana repetía: «Señor, muéstrame el camino, no dejes que perezca en la ruptura entre la mentira y la verdad». Y siempre oía solo el viento frío, recordándole la eterna lucha del espíritu contra el miedo del mundo. Las multitudes en Jerusalén ya murmuraban el nombre de Jesús. Unos lo mencionaban con admiración: «Jamás un hombre ha hablado así». Otros se burlaban: «Es un engañador y un rebelde». La ciudad contenía la respiración, y el Sanedrín temblaba ante la sensación de un cambio inminente. Cada susurro, cada movimiento del pueblo era como un presagio de que la verdad no tolera el silencio, y que la luz sincera se abre paso entre las tinieblas, a pesar de todo. En las sesiones de los ancianos crecía la tormenta. Las palabras de Jesús los alcanzaban como rayos, desenmascarando la hipocresía y el miedo, haciendo que sus corazones oscilaran entre el deseo de poder y la comprensión de que la verdad ya se había manifestado. Tomaban decisiones apresuradas, pero Nicodemo sentía que la prisa no era más que la sombra que proyecta el miedo. Con cada orden, con cada paso de los guardias enviados tras Jesús, la tensión aumentaba.
Todo su ser clamaba levantarse, confesar, declarar que aquel hombre no era un simple maestro, que en sus palabras había vida y eternidad, que no había venido por poder ni venganza, sino por salvación. Pero el miedo era más pesado que el hierro, y el silencio seguía asfixiándolo. Cada día la fractura se volvía casi insoportable. Cada palabra, cada gesto de Jesús le recordaban su deber. Permanecer en la sombra era traicionarse a sí mismo. Comprendía que ya no era una elección entre verdad y mentira, sino entre una vida construida por manos humanas y una vida otorgada por el Espíritu. Y cuando finalmente se levantó en una reunión, lentamente, con esfuerzo, un fuego interior se encendió en él. No pronunció el nombre de Jesús, no confesó abiertamente su fe, pero las palabras que salieron de su boca, como un suspiro, hicieron que la sala se quedara en silencio. Recordó la ley, la justicia, la necesidad de escuchar antes de condenar. En esas palabras ya resonaba una fuerza capaz de desafiar al odio unido, y cada fariseo sintió el golpe que no podía ignorar. Las risas y burlas sonaban a su alrededor, pero dentro de Nicodemo ardía una chispa de luz, silenciosa pero inextinguible. El silencio que lo oprimía ahora había dado paso a la decisión, aunque el miedo seguía allí, como una sombra. Comprendía que ahora su vida, su honor, incluso su seguridad, estaban en riesgo, pero la verdad interior resultaba más fuerte. Cada instante de aquella lucha forjaba en él algo nuevo, y por primera vez entendió: para acercarse a la luz es necesario arriesgarlo todo, pero la recompensa es la vida eterna, libre del miedo y de la opinión de los hombres. Y cuando salió de la sala, las calles nocturnas de Jerusalén le parecían frías y sombrías, pero en su corazón brillaba un fuego que nadie ni nada podría apagar. Su pregunta, planteada en medio del consejo, había sido solo el comienzo, una luz tenue capaz de despertar la conciencia y quebrar los muros de la mentira. Nicodemo comprendió que a veces basta un solo paso, una sola pregunta, para que la verdad empiece a obrar, y que a veces el silencio cuesta más que las palabras. Desde aquella noche en que se encontró por primera vez con la verdad, Nicodemo ya no pudo seguir siendo el mismo. Dentro de él ardía la fe, y cada mirada al mundo, cada suspiro estaba impregnado de inquietud y esperanza, porque la luz, una vez que penetra en el corazón, no deja lugar a medias tintas ni al temor, sino que solo conduce hacia adelante, hacia la verdad eterna y la vida que comienza con el primer paso hacia la luz.